Muy buenas tardes, estimados amigos. ¿Cómo están? Somos Inés Carazo y Iván Mifflin. Por supuesto, esto es Calibre Negocios de Radio Miraflores, de TV Digital. Ahora tenemos un programa muy especial. Como todos los martes, estamos en esta cita con todos los emprendedores, con todos los innovadores. Y sin duda, el sector de las tecnologías de información es uno de los sectores que tiene las mayores potencialidades para el desarrollo de la siguiente ola de innovaciones que el Perú requiere. Y estamos aquí con Ernesto Quiñones, que él es codirector del Clúster Perú Digital. Es una agrupación, evidentemente, de empresas de tecnologías. Y le damos pues la cordial bienvenida a Ernesto Quiñones en esto. Primero, quizás podríamos, Inés, preguntarle a Ernesto qué cosa es el Clúster. Por eso, ¿cuál es la importancia del Clúster en esta estrategia de competitividad y productividad que anunció el presidente Vizcarra en su discurso, y cómo justamente las tecnologías de la información y la comunicación tienen que ver con la revolución digital que enfrenta el mundo? Bueno, para empezar, el Clúster es una organización directamente conformada por empresarios. Entonces, lo que tenemos dentro del Clúster es un conjunto de empresas que desarrollan tecnología. Adicionalmente a eso, hay un conjunto de instituciones que además trabaja con nosotros en mejorar las condiciones de la industria nacional, como por ejemplo la academia, representada por universidades, institutos y centros de investigación, y algunas grandes empresas y gremios que también trabajan en conjunto con el Clúster, ¿no? Más, adicionalmente, el apoyo del Estado a través del Ministerio de la Producción y de Innovate Perú, que nos han facilitado fondos para poder hacer realidad el sueño del Clúster, ¿no? Y cuando dices en esta primera etapa, entiendo, de los clústeres en el Perú, donde, amigos, hemos hablado que hay 3 clústeres actualmente en ejecución. Uno es el clúster de la madera y mueble, con énfasis en la zona de Villa El Salvador; el clúster de café, fundamentalmente con énfasis en Selva Central; y tenemos este clúster digital, que entiendo que tiene una aspiración nacional. ¿Cómo los apoya Innovate? ¿En qué etapa están? Miren, hace unos años el Ministerio de la Producción lanzó un concurso que es el programa de apoyo a clústeres. Este concurso daba fondos para poder formar los clústeres. Nosotros fuimos acreedores a uno de estos fondos, y el ejecutor o el controlador, digamos, de los fondos es Innovate Perú. Entonces nosotros coordinamos muy de cerca con Innovate Perú el desarrollo de un proyecto que tiene 2 etapas. La primera etapa es la etapa de alguna manera generar todo el marco estratégico del clúster y cómo va a funcionar comercial y administrativamente. Y la segunda etapa, que estamos a punto de empezar ya, es la etapa en donde recibimos recursos para poder desarrollar proyectos que vayan en relación a mejorar las condiciones del clúster, lograr una mejor madurez del clúster y tener herramientas que nos permitan competir tanto adentro como afuera. Ernesto, ¿el clúster tiene alguna figura jurídica? Sí, de hecho hace poco lo acabamos ya de obtener. Ha sido un proceso largo, pero finalmente ya dio sus frutos, y ahora ya somos una asociación formalmente conformada, y ya tenemos RUC y ya tenemos todo. El nombre de la institución es Clúster Perú Digital, justamente porque recibimos la encargatura de poder de alguna manera poder llevar esta estrategia a nivel nacional con todas las regiones del país, ¿no? Entiendo que tú eres el primer presidente de esta institución. Así es, sí, tengo el honor de haber sido el primer presidente elegido en votación, y justamente ya estoy a punto de entregar el mandato al siguiente presidente. Siguiente presidente, sí, que se va a sumar a la reunión. Que se va a sumar, exacto. Que ya va a empezar a hacer el trabajo de la segunda etapa del concurso, ¿no? Ernesto, en el clúster TIC, además estando dentro del marco del proyecto de apoyo al clúster de Innovate Perú, seguro que tienen una agenda de temas donde, digamos, lo que puede ser importante es los espacios de colaboración entre las empresas para desarrollar, digamos, tecnologías, para desarrollar las propuestas digitales y tal.
¿Cuáles son los puntos principales de esta agenda que ustedes tienen como clúster? ¿Qué es lo que se necesita para que aquí haya un ecosistema parecido al Silicon Valley? Por lo menos, o sea, como aspiración máxima, como aspiración. Yo sé que hay mucho, salvando la distancia, pero ¿por qué no soñar en este esquema, ¿no? Una visión muy futurista. ¿Y cuáles son las brechas tremendas que tendríamos para que un sector de tecnologías como el que ustedes representan y que, digamos, es lo más creativo, innovador que puede haber probablemente en la industria, en el sector industrial peruano, pueda trabajar estos temas? ¿Cuáles son la agenda y las brechas que ustedes han identificado? Bueno, hay muchas brechas. De hecho, ya desde estudios que llevan muchos años se han detectado una cantidad enorme de brechas que no se han podido resolver a lo largo de estos años, y nosotros aspiramos justamente a poder acortarlas, si es que no resolverlas. Uno grande, por ejemplo, es la diferencia que tenemos entre lo que las empresas necesitan y lo que la academia nos provee en los profesionales que sueltan al mercado cada año. Como hemos visto que existe una brecha, ahí se ha formado, por ejemplo, dentro del clúster hay el proyecto de formar el Centro de Conocimientos Disruptivos, en donde los muchachos van a poder estudiar pues temas como inteligencia artificial, robótica, blockchain, cosas que no son ya la siguiente ola, sino son la ola actual de lo que las empresas necesitan para evolucionar tecnológicamente, ¿no? También está el sueño de concentrarnos en un pequeño pues Silicon Valley, como lo acabas de decir. Claro. Lastimosamente no tenemos las extensiones de terreno acá en Lima como hay en Silicon Valley, pero en pequeño estamos trabajando. Tenemos un centro que se llama Cowortix, en donde están trabajando varias empresas del clúster ya, y que se aspira a que sea cada vez más grande. Algo así como lo de la Ruta N en Medellín. Algo como lo de la Ruta N. Que junta a todos los clústeres de TICs y de otros sectores para que haya colaboración. Exactamente, ¿no? Y justamente nosotros hicimos una labor de exploración el año pasado, en diciembre, a Colombia, y uno de los sitios que visitamos fue la Ruta N, un sitio precioso, una infraestructura que pues nosotros deseamos también tener acá, y que estamos dispuestos pues a hacer esa inversión desde el lado privado en conjunto con el Estado, ¿no? Pero una cosa que es interesante, y yo no sé en qué medida ustedes se han planteado esto como desafío, que exista una vinculación entre el clúster de tecnologías y otros clústeres, ¿no? En Medellín, por ejemplo, hay unos clústeres vinculados a los temas de modas, a los temas de medicina y todos los Mientras avances. Ernesto piensa la respuesta, hacemos un corte y volvemos. De acuerdo. Piensa la respuesta. Bueno, estábamos ahora, amigos, nuevamente en Calidad de Negocios, y le damos la cordial bienvenida a Jenner Dantalean. Él es presidente del clúster y además representante de una de las empresas importantes de este sector, que es la consultora Cinetic. Cuéntanos, bienvenido, Jenner. Habíamos también estábamos hablando con tu colega Ernesto acerca de estas brechas y esta agenda y estos grandes temas que habría que se plantean, y una de las preguntas es hasta qué punto hay este diálogo fluido entre este clúster y otros clústeres que también son importantes y que pueden marcar la pauta para el desarrollo productivo en el país, ¿no? Bueno, de hecho el ecosistema del clúster crece de una manera más rápida y más firme mientras más clúster haya, y no necesariamente clúster del mismo rubro. De hecho, lo que nosotros buscamos es el trabajo en conjunto con clúster que
naturalmente son o necesitan de nuestros servicios y de nuestros productos, porque una de las ventajas de estar en tecnología es que justamente es transversal a cualquiera de las actividades productivas nacionales. Así que nosotros estamos muy alegres de que cada vez exista más clúster para poder colaborar, ¿no? Recién le preguntábamos a Ernesto sobre cuáles eran las brechas que habían identificado en esta primera etapa del clúster y justamente qué acciones tenían ustedes planteadas fundamentalmente en el tema de formación de competencias. Si nos podrías agregar un poquito más. Listo, Inés. Gracias más bien por la pregunta. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo y estamos trabajando, yo creo que más que con ideas, estamos trabajando ya con un plan estratégico y dentro de las cuales estamos definiendo ya varias iniciativas estratégicas en las cuales hay un centro de convergencia digital. Sí, me imagino que Ernesto les comentó en algún momento, a raíz de este benchmarking internacional que realizamos el año pasado, pues creemos, y dentro de los pilares del planeamiento estratégico está el tema de formación de competencias, algo que va a ayudar a nuestro sector y en general al proyecto al proceso de competitividad del país, es el tema de fortalecer competencias. En otras palabras, no hay una brecha a nivel de los recursos humanos del sector de tecnologías que requiere desarrollo de competencias. Competencias, exacto. Pasamos de la educación básica a la educación ejecutiva, pero no pasamos por el medio, que es donde realmente el tema de que necesita el sector, o todos los sectores, competencias o especialistas de alto nivel que puedan fortalecer justamente la industria y dar soporte a todos los proyectos de competitividad del país. Y por ejemplo, ¿cuáles son estas tecnologías horizontales en materia de tecnologías digitales que ustedes se proponen desarrollar fundamentalmente? En este caso estamos hablando la mayoría de las tecnologías disruptivas como si fuera un tema de futuro. Nosotros, Ernesto y todos los que estamos en el mundo de tecnología, estamos seguros que estamos hablando del presente, ya no del futuro inmediato, sino del presente. Y estas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, acá tenemos al experto, a Ernesto, en este rubro, blockchain como la gran plataforma de transformación y transparencia, tanto en el ámbito gubernamental como privado, IoT, entonces... ¿IoT? Internet de las cosas. Sí, a ver, hay que traducir esta cosa a nuestros emprendedores. Seguro que muchos de nuestros emprendedores están todavía en la era previa a la digital, en la predigital, digamos, pero no se dan cuenta de que estas son tecnologías que van a ser parte moneda común bueno, ya son moneda común en nuestro día a día, ¿no? Entonces, cuéntanos por qué es importante este desarrollo de las tecnologías de la digamos tecnología de la digitalización de las cosas, la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto parece que fuera a veces como temas de futuristas, sin embargo están instalados ahora. Cuéntanos un poquito, profundiza un poco para nuestros amigos emprendedores. Yo creo que para simplificar cualquier negocio o lo que estamos haciendo en este momento, el hecho de estar mirando una cámara, de estar viendo un monitor, estamos hablando de IoT, de cómo la tecnología a través de la infraestructura o de que se dispone, en este caso puede ser la cámara, puede ser un televisor, puede ser el auto, puede ser el refrigerador, cómo nos va a servir de manera mucho más ágil en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, hablar de productos específicos como el producto de inteligencia artificial posiblemente sea muy desconocido para muchos, pero en realidad lo utilizamos más de lo que creemos. Entonces, por ejemplo, darnos unos ejemplos así que se te ocurran así. Yo creo que estamos hablando el solo hecho de hablar de WhatsApp, un teléfono móvil. Claro. Es completamente utilizar inteligencia artificial, utilizar IoT al 100%. No estamos hablando de otra cosa. Entonces, antes se hablaba de un teléfono para hacer llamadas, ahora hablamos de un móvil para trabajar. Entonces, y eso en realidad está inmerso en nuestro día a día. Y ni qué hablar para cuando hablamos de competitividad en las empresas. Una empresa que ahorita no incorpora, no tiene desde un vendedor, un teléfono móvil o el ingeniero de operaciones, no tiene un sistema de control de alerta remoto. No estamos hablando entonces de simplificar procesos. Ernesto Jenner, Ernesto nos hablaba de que ustedes están terminando una primera etapa, que ya tienen una institución, una asociación civil conformada, que él es el presidente, tú eres el futuro presidente, para tener un tema de rotación que nos parece importante. ¿Van a tener algún evento? ¿Van a contarle a todos, aparte de en este programa, qué es lo que están haciendo? Sí, gracias, y es oportuno. Primero,
poder reflejar todo el esfuerzo que inició Ernesto. Creo que él es el papá de toda esta criatura que se llama Cluster. Muy bien. Y sobre todo ya es la tangibilización de todo ese esfuerzo, y eso lo vamos a realizar justamente este mes, el 28 de agosto a las 6:30 de la tarde. Sí, las cuales invitamos a todos los... Les invitamos a las 6, amigos, para que a las 6:30 cuéntanos, empecemos. ¿qué va a haber el 28 de agosto a las 6 de la tarde? Es nuestro gran lanzamiento, se puede decir, ya de manera formal. Valga la redundancia, nosotros ya venimos trabajando ya hace 2 años. De acuerdo. Este es el proceso ya de presentarnos en público, cerrando esta etapa importante, que es el nacimiento del clúster ya de manera legal, con proyectos en acción, y también es el disparador para esta gran segunda etapa, que es ya los grandes proyectos que están en acción. Cuéntanos un poquito, Jenner, cuáles son las primicias un poco que van a poder ver de repente nuestros amigos que son emprendedores, que les gustan las tecnologías, en este lanzamiento. ¿Qué se puede esperar del lanzamiento del Cluster TIC? En verdad, hablando desde el punto de vista estratégico y sobre todo para las empresas, para los emprendedores, como digo, tenemos iniciativas desde formación de capacidades como el CCE, correcto, o el Centro de Convergencia Digital. Tenemos un tema de un CITE, sí, un Centro de Innovación y Transformación Productiva, sí, que va a facilitar servicios a todos los sectores. Tenemos proyectos como blockchain para el tema de gobierno, para facilitar o evangelizar en este tipo de plataformas y facilite la transparencia y la versatilidad de los procesos a nivel gobierno. Es lo que llaman e-government, ¿no? Correcto. Entonces, la idea es que nosotros seamos un lugar, un ente facilitador del desarrollo, en este caso, con las tecnologías de información en todos los sectores del país. Ernesto, decían recién que tú eres el capo no el capo de la mafia, pero el capo de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir inteligencia artificial? Porque la palabra artificial parecería que no... Bueno, todos nos acordamos de una película hace unos casi 10 años, ¿no? Sí. A ver, la inteligencia artificial es un conjunto de métodos, digamos, de algoritmos especiales que permiten a una máquina aprender y razonar como si fuera un cerebro humano. Evidentemente todavía estamos muy lejos de poder tener un cerebro como el de la película esta de inteligencia artificial, pero ya tenemos un nivel de avance en donde las máquinas es capaz de hacer ciertas tareas que nosotros hacemos ya por repetición, porque va aprendiendo de lo que nosotros le vamos enseñando y va razonando como nosotros podemos razonar. Ahora, esto tiene implicancias en diferentes actividades. Nosotros hemos trabajado esto, por ejemplo, en temas como agricultura, en temas como procesamiento de información para temas de marca, industria pesada, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial y que, como decía hace un rato Jenner, esto es el día a día ya no es lo que viene, es lo que ya tenemos, y que tenemos que ponernos las pilas acá en el país para poder trabajar cada vez más con este tipo de tecnología, ¿no? ¿Hay alguna tendencia, digamos, que es la tendencia que ve el vaso medio vacío, ¿no es cierto?, que considera que las tecnologías digitales son más bien una oleada para la reducción de los empleos? Pero se habla de que, por el contrario, digamos, los que tienen una visión optimista y probablemente la más certera, de que los empleos digitales son parte del futuro. Es decir, que los empleos digitales, el empleo digital es una nueva realidad que ha venido a instalarse, ¿verdad? O sea, con gente calificada, con gente con mayor nivel de creatividad e innovación, ¿no? ¿Qué podemos decirle a los pesimistas para que digan, para que consideren que esto es una nueva perspectiva positiva, ¿no? Definitivamente van a aparecer nuevas profesiones. De hecho, probablemente la más sonada que ha aparecido 3 o 4 años son la de los científicos de datos. Si nosotros hablábamos hace 10 años el tema de tecnología, el tema de científicos de datos ni siquiera era tocado, y hoy día ya tenemos científicos de datos. O pilotos de drones. O pilotos de drones, que hace poco casi ha habido un incidente en Venezuela. Bueno, ese piloto no estaba bien entrenado, parece. Pero no es ese el uso que queremos. No es ese, de hecho, es una pena que estemos usando tanto conocimiento para poder hacer ese tipo de cosas cuando hay para hacer tanto bien en otras áreas. Y eso es justamente lo que nosotros decimos. Por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, sería una pena trabajar todo esto para ponerle una cara a un muñeco y que trate de simular una persona.
Claro. Si yo quiero un contacto humano, tengo a Jenner para buscarlo y sentarnos a conversar un rato. No tendría por qué recurrir a una máquina. Dejemos a la máquina hacer trabajo de máquina, Claro. ¿no? Y las personas hacer trabajo de personas. Las carreras se van a especializar. Y esto, como en la naturaleza, el que no está preparado irá pasando generacionalmente. ¿Qué piensas, Yo Jenner? creo que hay algo fundamental, complementable de Ernesto, y llevando un poco a nuestra realidad, y no me refiero al clúster, sino como país. Hay un tema, ¿no? Los pesimistas en realidad son los que no quieren dar ese salto, y no es porque te quedes sin trabajo, sino que te exige otras capacidades. Otras competencias. Otras competencias, ¿no? pero por ejemplo, hay una tallar justamente el tema educativo. De acuerdo. Sí, nosotros, si no hablamos de formar competencias o de transformar nuestro modelo educativo, y eso tiene que ver con las tecnologías de información, es ser ágil. Sí, es cierto, actual en el mundo tú puedes estar posiblemente en la primera etapa y el mundo está el mundo desarrollado está en la cuarta, pero las tecnologías de información te permiten dar ese salto pasar del primer lugar al cuarto lugar y sin ningún inconveniente. Bien importante lo que dices. Nosotros somos un país con un altísimo nivel de informalidad, con muchísimas microempresas. Entonces, ¿por qué es una oportunidad para el Perú el tema de apropiarse de estas tecnologías para que estas empresas, sin necesidad de convertirse en grandes, sean empresas competitivas con alta productividad? Yo creo que primero te contestando, ahora ya no existen empresas grandes, existen empresas ágiles, rápidas. Exacto. Y la competitividad no está dada por el tamaño de la infraestructura que tienes, sino es por la agilidad de tus procesos, cómo propones valor a tu cliente final. Y las tecnologías de información, ahí viene la importancia, ¿sí? Entonces, si tú no utilizas la tecnología de información, finalmente es la herramienta para poder convertir el conocimiento en acción y poderlo convertir en valor hacia quién sirves. Entonces, si no incorporamos las tecnologías de información como elemento principal para hacer una transformación o ser más competitiva, simplemente estamos quedándonos en esta primera etapa, ¿sí? Nos quedamos en la primera revolución industrial o en la segunda. Y por ejemplo, si yo fuese una empresa de agricultura, una empresa de turismo, una empresa que produzco paltas, ¿qué me interesa de eso? ¿Qué podría yo hacer? Y complementando lo que dice Inés, es decir, una industria aparentemente muy tradicional, ¿no? Basada pues en recursos naturales, ¿no? Podrían tener también opción como dice Inés, a utilizar. Yo creo que lo contestamos en dos partes, le voy a dejar la parte a Ernesto en la segunda parte. Yo creo que justamente ahí viene donde viene el valor. Y hablando ya en términos, si lo queremos ver de tamaño, las empresas, las pymes son las grandes beneficiadas. ¿Por qué? Porque es pasar de productores, ¿sí? de sembrar paltas, a vender, en este caso, productos con valor agregado. Y eso significa no puedes medir tu mercado al mercado local, tienes que ver al mundo como tu mercado. Y la única forma de hacerlo es usando tecnologías para ser más eficiente, optimizar costos y toda la estrategia de marketing, no solamente productividad. Claro, o sea, no puedes verte en una empresa solamente como producir, es a quién le vas a servir. ¿Sí? Y ahí hay un tema fundamental, la inteligencia artificial, Big Data, un poquito que mencionaba Ernesto, los científicos de datos. Oye, ahora todo el mundo, no necesitas tener un área de marketing inmensa para poder llegar ofrecer tus servicios a Europa, a la China. La tecnología de información la que te permite a bajo costo, ¿okay? Y de manera mucho más rápida que de manera tradicional y competir con cualquier grande. Cuéntanos, Ernesto, algún ejemplo de algún sector, como de los amigos que nos escuchan, que dicen, bueno, pero yo no soy de tecnología de la información. Es como decir, yo no soy de la tabla de multiplicar. Todos usamos la tabla de multiplicar cuando éramos chicos. Entonces, ahora, ¿algún sector productivo que tú hayas estado trabajando? Bueno, nosotros, como les decía, hemos trabajado agricultura, hemos trabajado minería, industria pesada, pero, por ejemplo, para tomar agricultura, que hace un rato lo habías mencionado y en donde no parece muy obvio las mejoras con el uso de tecnología, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un pequeño autómata que toma fotos a los frutos y es capaz, a partir de la foto, de la imagen del fruto, decirte si ese fruto está siendo atacado o no por una enfermedad, ¿no? Entonces tienes un método preventivo ya de poder atacar algún inicio de una plaga dentro de tu cultivo, ¿no? Y cuando ya hablamos pues de grandes ingenios de cultivo, hablamos de cientos de hectáreas en donde pues tener a gente haciendo ese trabajo requeriría muchos cientos de personas trabajando en eso, cuando eso podríamos llevarlo a cierto nivel de automatización para que lo hagan las máquinas y las personas se dediquen a otras labores de mayor valor
dentro de la organización, dentro de la institución, ¿no? O para proteger también la naturaleza, monitoreando la deforestación de los bosques y viendo cuál es calidad de aguas, contaminación, materiales pesados. Por ejemplo, esos son proyectos bien interesantes de IoT que en algún momento en el clúster hemos visto con justamente centros acuícolas para poder ver la calidad del agua que está llegando a las pozas donde ellos tienen sus alevines, pues, ¿no? No cuando se enferman los pescados que estás comiendo, claro, sino claro, cuando estás monitoreando. Preventivo, digamos, claro. Bueno, discúlpame que te corte, pero es interesante porque hoy día en la mañana hubo una intoxicación masiva en Ayacucho, 9 personas han muerto y nadie sabe todavía por qué, y todos están presumiendo, o lo más cercano es que seguramente han tomado agua contaminada. Claro, imagínate. Entonces, no hay control de calidad de aguas en esas zonas tan alejadas del país, pero que podríamos hacerlo con esta tecnología a bajo costo y además con desarrollo nacional, claro, porque ya son cosas que se están haciendo acá. Ahora, el diálogo con otros sectores, digamos, que tienen tecnologías más artesanales o más tradicionales o más manufactureras al viejo estilo o extractivas, digamos, puede ser complicado para alguien que está ya en plena era digital, porque aquí como que en el Perú alguien decía que nosotros tenemos una serie de capas fósiles, ¿no? Y todas conviven y todas están a la vez coexistiendo en la misma realidad económica y tecnológica, ¿no? ¿Es posible esto? ¿Qué tanta esperanza nos dan estos niños digitales, ¿no es cierto?, que ya nacen con el chip incorporado como para poder entender todas estas nuevas realidades tecnológicas, ¿no? Bueno, las nuevas generaciones cada vez nacen más cercanas a la tecnología. De hecho, yo escuchaba a mi abuelo decir cuando yo era pequeño y manejaba el Betamax que había en casa, es ¿cómo entiendes esa máquina, no? Ahora yo veo a mi hija de 4 años dominando la tablet mejor que yo, que además hago tecnología, entonces ya es algo muy normal y se da en todos lados, y lo que hay que hacer es enfocar ese conocimiento que ellos están desarrollando de una manera natural a acciones que realmente tengan valor, porque chateando en Facebook todos los días no vas a hacer crecer el país, pero si ya tienes una persona que tiene acceso a la red, ¿por qué no darle herramientas para que aprenda o gane nuevas competencias justamente para estar preparados para el siguiente cambio que viene, ¿no? Yo creo que, complementando ahí, nuevamente voy a tomar el tema de educación. Lo que pasa es que una cosa es que pases a manejar un tractor de tal modelo, a otro tractor depende mucho más digital, es más difícil el cambio, pero en el caso justamente la tecnología te facilita ese cambio de la persona. ¿Sabes por qué? Porque ahora tomar un celular, y ahí viene un tema relevante en la educación, la tecnología de información lo que te facilita es justamente formas de aprender de mucho más sencillas. Claro, efectivamente. Y ahí interviene nuevamente la inteligencia artificial, porque tú puedes tener autómatas, ¿sí?, que te ayuden, te enseñen a dar ese paso, que no te transforman, sino te van a enseñar y te lo hacen de manera intuitiva. Los sistemas educativos, las aplicaciones de educación son demasiado sencillas ahora, o sea, se llevan. ¿Qué adentro? Inteligencia artificial. O sea, cómo incluso aprenden de ti y te van a enseñar mejor cada día. Ahora te enseñaron de una forma, pero mañana vas a encontrar un método mucho más sencillo y tú dices, ¿cómo? La tecnología de información es eso. Y quizás también, digamos, ustedes han insistido mucho en la importancia de procesos disruptivos, de cambios radicales, pero digamos a todos los que hemos aprendido empíricamente la tecnología, que somos, creo que la mayoría de los de esta generación, ¿no es cierto?, los que nacimos en el siglo XX, hemos visto cómo ha crecido desde el WordStar hasta el WordPerfect y etcétera. Hemos visto desde el iPhone y las versiones más primitivas hasta el iPhone 10 y todo. O sea, hemos visto cómo ha crecido y cómo ha ido avanzando poco a poco la tecnología. Es decir, también hay una especie de Kaizen, ¿no? O sea, de ir poco a poco, ir aprendiendo y acompañando a la tecnología, ¿verdad? O sea, que no es, sí hay disrupción, pero también hay aprendizaje continuo, ¿no? Eso como decía, el modelo, o sea, la tecnología de información te facilita eso. Tú sin darte cuenta, al día a día estás en una nueva versión. Entonces, tú aprendes, ¿cierto? Vas a tu ritmo, pero la tecnología aprende más rápido de ti, en el caso de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, las herramientas se hacen cada día más sencillas para poder entrar a un proceso justamente, ya no de disrupción. Yo diría, sin darte cuenta, uno se va transformando en este sentido y te encuentras ubicado acá. Quiero hacerles una última pregunta, porque a veces tenemos una sociedad muy competitiva en donde creemos que tenemos que destruir a la empresa que hace lo mismo que yo. En cambio, ustedes están apostando a
cooperar para competir, ¿no es cierto? Entonces, no sé si podrían decirnos unas últimas frases en este sentido, que es algo tan importante cuando tenemos muchas empresas pequeñas que pueden ser exitosas, competitivas, sin necesidad de crecer, pero este rol de la asociatividad. ¿Empiezo yo? Sí. A mí me gustaría contar una anécdota que viví cuando iniciamos el clúster. Me comencé a sorprender porque muchos clústeres nos ofrecían su ayuda, clústeres de otros países, y tuve la oportunidad de hablar con el presidente del clúster de Colombia, de Bogotá, y después de una charla de como 3 horas de su tiempo, explicándome cómo funciona el modelo, yo le digo, discúlpame, te voy a hacer una pregunta, le digo, ¿eres consciente que al pasarme todo este conocimiento estás generando tu competencia? Claro. Y él me dijo, no, Ernesto, yo no estoy creando competencia, estoy creando un socio. Claro. Porque el esquema, nuevamente lo que decía hace un rato, el esquema de clúster funciona mejor mientras más clúster haya, mientras mejor organizados estemos. Entonces, Entonces, una de las cosas en las cuales hemos trabajado desde el inicio del clúster es lograr confianza entre los empresarios. Justamente ver esto, que tengo un socio a mi lado y no tengo una competencia, porque no tenemos por qué ser competencia, debemos complementarnos, porque cada uno desarrolla sus propias habilidades para poder estar dentro del mercado. Entonces lo mejor es ponerlas a trabajar en conjunto para lograr negocios de más escala. Y para fortalecer la asociatividad, si los que nos escuchan quieren vincularse con ustedes como ofertantes o como demandantes, ¿cómo los ubican? Y además para también tener información acerca de este evento del 28 de agosto, ¿no? Que es un evento, supongo, abierto para todos los emprendedores, para que vean los logros del Cluster TIC. ¿Cómo los ubicamos? Bueno, nosotros ya existimos antes de la inauguración. Nosotros en principio tenemos ya nuestro portal web, clusterperudigital.org. Despacito, clusterperudigital.org, que se escribe Cluster. Sí. y en Facebook, pues ahí tenemos a un equipo trabajando ahí en el día a día para poder contactarlos. También como Cluster Perú Digital creo que .org también. Sí. Lo último es el nombre nada más. De acuerdo. Okay. Y en realidad en toda la página, así también como el Centro de Convergencia Digital o CCD, de la misma manera. Entonces, ¿cuántas empresas son Gina? Somos por ahora. Somos un promedio de 30 empresas. Perfecto. Sí. Que estamos seguros que en un año vamos a llegar a las 100. Perdón, muy bien. Tú tienes un espacio de coworking, ¿dónde queda? Uno de los lugares físicos del clúster es el lugar físico del clúster, el Centro de Convergencia Digital, que está en Osvaldo Celes 399, Santa Catalina. Perfecto. Santa Catalina La Victoria. Muy bien. Bueno, primero, bueno, felicitarlos por la iniciativa, por supuesto, a convocar a todos los amigos emprendedores para el 28 de agosto a las 6 de la tarde. ¿En dónde iba a ser? En el Ministerio de la Producción. En el Ministerio de la Producción. Calle 1, a la espalda del Ministerio del Interior. Efectivamente, muy bien, ya Inés se lo sabe mejor. Entonces, yo soy la moderadora. Perfecto. Bueno, les agradecemos, Jenner, Ernesto, por su participación. Les deseamos muchos éxitos y que haya muchos más emprendedores como ustedes que apuestan a la digitalización. Amigos, no se asusten, calidad y negocios requiere incorporarse a esta revolución digital. Pregunten, no tengan miedo de que yo no sé. Para eso está el clúster digital, para apoyarlos en su competitividad, su productividad, su calidad y sobre todo en hacer mejores negocios. Y gracias, Jenner, un pequeño corte comercial. Gracias nuevamente, y hacemos un pequeño corte comercial en calidad y negocio. Volvemos con ustedes.
Buenas tardes, amigos. Continuamos aquí en Miraflores TV Digital, en Calidad y Negocios. Síguenos en nuestras plataformas, en YouTube, en Instagram, en otras redes. Y tenemos ahora la presencia de Julio César Barbosa. Él es muchas cosas, es docente, es actor, es coach, y ahora que termina la Feria del Libro, también es autor de un libro que se llama Cieneguilla en el Tiempo. Cuéntanos un poco Bienvenido, Julio César. Tema de la comunicación, que es transversal a todo lo que haces. Cierto, muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en esta plataforma digital tan importante en la cual uno puede llegar a más personas, sobre todo con lo que hacemos, dentro de mi función como docente, como actor, como comunicador también, barro, plancho, limpio, hago de todo. Hasta escribo. Hasta escribo, no, exactamente es eso. Múltiples ratos libres. Exactamente. Yeah. Y es la idea es tratar de transmitir elementos, funciones, cosas a quienes están a su alrededor. Día a día se está perdiendo el tema de la comunicación, puntualmente. ¿Cómo la recuperamos? Hay que buscar canales, buscar medios, buscar formas. Y esta forma específica en este caso viene a ser a través de la palabra. La palabra puede ser escrita, puede ser hablada, puede ser en una red social. Por ejemplo, en este caso, la comunicación es a través de la red. En otros casos, como el que me trae estos momentos a la cabina y esta entrevista, justamente lo que he realizado después de un tiempo de haberlo pensado, de haberlo analizado, de decir, ¿y por qué no? Hagamos algo que sirva para poder transmitir, para poder comunicar un sentimiento, una expresión, una vivencia, una historia, un pasado, en un presente y hacia un futuro. Esa es la idea. Dime una cosa, ese es tu libro. Y ahora cuéntanos un poquito, Julio César, la comunicación pues es obviamente es una de las actividades que distingue al ser humano de los demás, pero ¿en qué sentido es asertiva? ¿Por qué necesitamos en este mundo tan agitado, tan cambiante, una comunicación asertiva? ¿A qué se refiere lo asertivo? Mira, tú entenderás bien que el hombre desde el inicio empieza a comunicarse. La comunicación ha sido constante, completa, pero el proceso para poder llegar a comunicarse ha sido bastante complejo, dada cuenta que ha tenido que pasar por toda una situación en miles de años. Hoy en día, esta misma comunicación, en cierto modo, se ha perdido. ¿Por qué motivo? Porque tenemos otro tipo de lenguaje. Eduardo Zapata, en su libro Nómadas Lectonales, menciona puntualmente ese detalle. Hoy basta con hacer un clic para toda una idea, eliminarla o aprobarla. Entonces, estamos hablando de un tiempo diferente. Pero a pesar de ser un tiempo diferente, igual debemos comunicarnos y lograr transmitir un mensaje. ¿Cómo consigues un mensaje? Pues, por ejemplo, cuando tienes una idea clara de lo que haces, cuando específicamente tienes una intención. ¿Quieres ir a tomar un café? ¿Llamas a alguien? ¿Nos encontramos? Sí, perfecto. Muy bien, asertivamente, llegaste a alguien. Pero a veces el mensaje no se entiende, a veces el mensaje no se comprende. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar otros canales. En este caso, justamente con aquello que yo uso, pues he empleado varios elementos para poder plasmar ideas y comunicar un mensaje de manera asertiva. En este caso, y hablando un poquito del libro que tengo enfrente, tiene que ver básicamente con una historia que no existe. Bueno, no existe en realidad escritos, no existen documentos, pero existe. Pero no la comunica. Correcto. Entonces, ¿qué otra forma puede haber? En un tiempo electronal, usar un libro, alguien puede cuestionarlo. Pero sin embargo, como educador, no puedo dejarme o desapegarme de aquello que desde el colegio con el coquito aprendimos, que es a leer. Y a leer bien. Y a cogerle pasión por esto, ¿no es cierto? Entonces, creo que es momento preciso, acabando esta feria del libro, porque no lo pensé en ello, sino pensé básicamente en la población dirigida, que es el niño, el joven, que de pronto vive en un lugar y que no conoce su historia. Dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No? De la misma, claro. Cieneguilla es un lugar muy bello. Y yo vivo ahí. Y además es la puerta a otros lugares en la tierra del Perú muy importante. Y entiendo que en este libro tú estás hablando del desarrollo territorial de Cieneguilla con pasado, presente y futuro. Exactamente. Por un lado... Pero lo he ojeado. Por un lado, tenemos el tema histórico, el proceso histórico desde sus inicios, y por otro viene a tener también algo que es hechos que sucedieron, que forman parte de la historia, pero que no se recuerdan.
Algunos dos elementos puntuales que voy a mencionar. Por favor. En el Perú entero y en el mundo, todo el mundo sabe de un grupo de estudiantes y un docente que desaparecieron. Y aparecieron enterrados, ¿dónde? En Cieneguilla. Sí. Otro ejemplo más que atañe justamente al nombre de este distrito, que es Miraflores. ¿Se acuerdan ustedes de un tal Eduardo de la Romaña? Pues el suceso de este personaje, conocido como Calígula, que provocó una novela inclusive en televisión, se dio en Cieneguilla. Por mencionar otros elementos más, ¿no? Correcto. Entonces, hemos incluido dentro de este también un calendario de actividades comunales del distrito, porque a la vez la idea también es promocionar el turismo de un lugar que muchos visitan como centro de recreación alimenticia, más no como centro de patrimonio arqueológico, que lo tenemos. Claro, tú hablas de atributos climáticos, hablas de atributos hidrológicos, hablas de atributos biológicos, para poner en valor su tierra. En un mundo tan global, qué importante es recuperar lo local, ¿verdad? Es que veámoslo como un análisis sistémico, como un sistema, Cieneguilla como un submundo dentro de la capital, cercano a esta solamente a 23 minutos en vehículo, si no hay tráfico del centro de Lima, claro. Con tráfico 45, con un sol maravilloso todo el año, inclusive en días como este que es un poco gris. Hacemos la diferencia con un ambiente bastante ecológico que propicia el turismo de todo tipo. La intención entonces es a la vez no solamente dar a conocer el distrito, sino invitar a que usted que está mirando ahora pueda acercarse y pueda acompañarnos un fin de semana, 2, 3, qué sé yo, todas las veces que quiera, porque Cieneguilla tiene espacio para ustedes. Ahora, esta labor que tú estás haciendo con difundir las características y los atributos de Cieneguilla, supongo que también tiene una finalidad de generar un mayor sentido de identidad con el terruño, con tu mismo distrito y tal, ¿no? Yo quiero hacerles una pregunta y espero no ser grosero con ello. ¿Qué es para ustedes identidad? Bueno, qué interesante. Es sentirse orgulloso de ciertas cosas, ¿no? Entendiendo la identidad y como tiene que ver con el pasado, pero también tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Exacto. Cómo el futuro se incorpora en este pasado. Y como docente, que venido siendo siendo identidad. Por supuesto. Bueno, y además quién eres, ¿no? ¿Quién eres y cómo te defines? Pero la identidad, entendida, ¿no?, como docente en una institución particular llamada Virgen del Carmen, que es donde trabajo como coordinador académico, creemos que la identidad no solamente es quién soy y con qué me identifico, sino además es el sentido de pertenencia y valoración de la persona con su entorno. Esto implica varios elementos. Tengo el orgullo de ser de Cieneguilla. Exactamente. Y eso compartirlo. Tú no puedes querer algo si no lo sientes tuyo, si no te apropias de este mismo. Cuando hablamos hace rato de comunicación asertiva, justamente nos referimos exactamente a ello. Todo lo que es mío y lo vivo y lo siento. Y lo que me rodea y lo comparto. Y por eso también lo transmito. De acuerdo. Además, Cieneguilla es la puerta de entrada a otras realidades, ¿no? Hace poco he oído concursos de rock, conjuntos de rock en Sisicaya, una población cuya existencia yo desconocía, y que están haciendo cosas maravillosas de emprendedurismo en esos lugares, valorando su potencialidad culinaria, cultural, deportiva. Así es. Eso es la idea y la intención de Cieneguilla del Tiempo. ¿Has hecho esta presentación en la Feria del Libro? No. ¿Todavía no? No. Voy a hacer este programa. Ese programa que ya es de manera, que es mucho... de manera abierta. La presentación va a ser el día 15 de agosto. Cuéntanos. Y he elegido, más allá de la Feria del Libro, he elegido específicamente el Centro de Integración de la Plaza de Armas del Distrito de Cieneguilla, que es el corazón neurálgico, para poder presentar a los cieneguillanos esta iniciativa personal. Por lo que he estado investigando, no existe una historia plasmada como tal en libro, y va a ser el primer aporte para la comunidad y también obviamente para todas aquellas personas a quienes pueda llegar este material. ¿Esto a qué hora va a ser? Y nos dice que va a ser en la plaza para los amigos que quisieran visitar Cieneguilla. 7 de la noche en punto. Ya, por si acaso, hora cieneguillana, ¿vale? Decir, con luna llena. Qué rico, lindísimo. Cuando la luna está hermosa. Claro, es que creo que hay luna llena. Precioso. ¿Te imaginas el centro de integración se ha acondicionado para ello, para poder mostrar un evento muy bonito dentro de este lanzamiento de Cieneguilla en el Tiempo? Volvamos un poquito al tema de la comunicación asertiva. Tú eres actor, también docente, entiendo.
y digamos la comunicación ha evolucionado en el tiempo tremendamente. El hecho de que tú hayas comentado acerca de la comunicación asertiva en una época en que estamos utilizando una serie de medios digitales, definitivamente cambia el concepto de comunicación. Pareciera que nosotros estamos más integrados, pero pareciera que también estamos más solos, más individualizados. Las redes a veces nos hacen un poco... nos apartan, ¿no es cierto? O ahora también nos ayudan a vencer nuestras timideces y nuestros demonios, ¿no? Indiscutiblemente. Pero a comunicarnos con el mundo. Bueno. O sea, dicen que, como es la frase, ¿no? Todo está con impuro entremezclado. El mismo corazón, concepto tan noble, ¿cuántas veces se muestra enmascarado? Ay, caramba. Verdades amargas. Pero es que es cierto, lamentablemente las redes y la tecnología, como dije hace un instante, van a permitirnos, por ejemplo ahora, a llegar, ¿no? Si no fuera por este medio digital, pocas personas se enterarían de lo que estamos realizando. Claro. Pero asimismo, a veces nosotros perdemos el horizonte, perdemos lo que tenemos, porque nos dedicamos a cosas mínimas. Entonces nuestra comunicación y mensaje es corto, es un like, es un me encanta, me gusta o me enoja. Y eso pierde la esencia de la misma comunicación. De pronto, repasar o recordar cómo escribir, y escribir bien, indiscutiblemente, eso forma parte también de esa misma comunicación que es necesaria retomar. Como docente, me enerva cuando de pronto veo que alguien solamente pone una palabrita y un símbolo, cuando puede poner mucho más. A veces nos escondemos detrás de frases cortas o likes, etcétera. Cuando es tan rica la comunicación cara a cara, esa comunicación que se ve en las familias, por ejemplo, que a veces se ve bloqueada por la presencia de un televisor, por ejemplo, ¿no? Exacto, o del celular en la mesa, ¿no? Así es, todo el mundo con su chateo y no hay comunicación pero en la familia. Pero esto creo, tú eres docente, entonces, justamente cómo usar las tecnologías digitales, pero no para promover el individualismo, sino el tema colectivo. Entonces, ¿hay alguna forma de usar esto para, al contrario, que nos ayude a contestar, a compartir? Ha mencionado un tema importante. Una de las cosas que hago, por ejemplo, hace muchos años, el cuaderno ya no existe. Al menos no para dictar. El dictado es una cosa casi antigua. Obsoleta, ¿no? Sin embargo, todo el mundo tiene una laptop, tiene un celular o smartphone. Entonces, ¿qué hacer? No usarlo, al contrario, usémoslo. Muy bien. Yo les dejo la clase, dejo la actividad, y ustedes la comentan. ¿Dónde? En el grupo de WhatsApp. Claro. Pero no así. No, la comentan. O mezclando. La comentan. Los símbolos con el texto. Y un elemento más, por ejemplo, el tema digital te permite actualmente ya no solamente hacer un ensayo, sino hacer una entrevista, hacer un comentario, ir a la calle y conversar con gente. Entonces, te imaginas un adolescente, un joven con una cámara que solamente hace esto, ¿no es cierto? Convertir en esto. Claro. Y generando conversación con personas que no conoce. Pero para eso tienes que prepararte. Entonces, es todo un elemento interesante que permite que el estudiante use las tecnologías, las llamadas TICs, en favor suyo. Para que pueda transmitir mensajes, para que pueda aprender, para que pueda crecer, para que pueda comprometer. Claro, el tema es que en la formación de los docentes, yo soy maestra, además de docente universitaria, claro, cuando yo me formé no existía ninguno de estos instrumentos, yo nací en el 42, entonces, ¿cómo ahora los incorporas para mejorar los métodos de aprendizaje colectivos, no el individual? Claro. Entonces hay colegios que están practicando esto, pero todavía tenemos que hacerlo más masivo. Caminantes hace camino, hace camino al andar, ¿no? Simplemente. Entonces, por bueno, ahí caminantes, caminamos por Cieneguilla. Por favor. Repita, por favor. ¿Y cómo llegan la reunión para presentar el libro? Gracias nuevamente, el día 15 de agosto a las 7 de la noche en el Centro de Interpretación de la Plaza de Armas de Cieneguilla. Va a ser un pequeño evento donde voy a lanzar y presentar públicamente mi primer hijo, literario, llamado Cieneguilla en el Tiempo. Dime, y si quisieran adquirir el libro después, de repente no van a la plaza, pero quisieran adquirirlo, ¿cómo podrían hacerlo? Vamos a tener módulo de venta. ¿Tienes algún, de repente, Facebook o algo donde pudieras Por supuesto que sí, me pueden ubicar en el Facebook como Super Julito Barbosa. Ya. La autoestima por delante. Siempre. Está muy bien. Está muy bien. El orgullo. Por supuesto que sí, indiscutiblemente. Es que no hay peor cosa de no sentirse bien con lo que uno es y lo que uno hace. Esto es muy importante. Falsa modestia. Creo que eso es algo que todos los peruanos tenemos que saber querernos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Julio César Barbosa.
por tu presentación. Muchas felicidades por tu hijo cieneguilla en el tiempo. Espero que todos los amigos emprendedores puedan ver, especialmente los cieneguillanos, ¿no? Cieneguillanos, que puedan ir y ver un poco de su historia, un poco de su pasado, un poco de su identidad. Y por supuesto te felicitamos nuevamente por esta iniciativa. Y comprometemos la presencia de calidad y negocio. Así es. Muy bien. Muy bien. Bueno, Inés, nos despedimos ahora en esta cita con la calidad y con los negocios, y vamos a poder conversar un poco sobre estos temas después del corte comercial. Inés, una cosa que quería comentarte a propósito de la labor docente es que nos ha abandonado una persona que tenía mucho que ver con la educación, ¿no? Me refiero a Juan Fernando Vega Ganosa, un gran amigo, una persona que hizo mucho por la educación, porque planteó y promovió reformas educativas y la reflexión sobre la educación del siglo XXI. Y vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en este momento. Hasta dentro de unos instantes. Bueno, estimados amigos, volvemos en Calidad y Negocios y estábamos haciendo una pequeña semblanza de una persona optimista, de una persona con visión de futuro, de una persona que nos ha dejado, pero nos ha dejado con un gran mensaje por la educación, por los niños, por los jóvenes del Perú, que es Juan Fernando Vega Ganosa. Se nos fue este domingo. Y bueno, Inés, los que hemos sido amigos de él y de Agnes Franco y de toda su familia, nos causa mucho pesar esta pérdida, pero también nos deja muchas enseñanzas y muchas lecciones, ¿no? Sí, Juan Fernando está últimamente trabajando en la Universidad Católica, una universidad pionera de muchos cambios en la educación universitaria, pero yo también lo conocí en el Ministerio de Educación, tratando de promover la reforma de los institutos superiores tecnológicos, claro, justamente para que nos preparemos para el futuro, pero como nos acaban de decir, reconociendo también nuestro pasado, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, como Ganosa, él era muy orgulloso de sus ancestros trujillanos y de muchas de las cosas que Trujillo tiene para darnos, y como tú decías, ha dejado escuela. Ayer casi no había lugar para saludar de toda la gente que quería despedirse de él. Entonces, bueno, descansa en paz, Juan Fernando, y como siempre ocurre cuando una persona se va, lo mejor que podemos hacer es recordarla, y no solo recordar como persona, sino qué legado nos deja para este tema de fortalecer la educación en todos los niveles. Acá hemos hablado desde los niños hasta las empresas, de modo que esto es muy importante. Creo que es un tema en el que Perú tiene mucho por hacer, y es una de las civilizaciones originarias del mundo. Entonces no es broma, no es para el mundial, tengo el orgullo, sino que tengámoslo para salir adelante, incorporándonos a la revolución digital, y Miraflores TV Digital está en ese camino, Iván. Efectivamente. Terminamos esta Calidad y Negocios con una nota, digamos, más bien de optimismo, porque lo que nos dejó Juan Fernando en las personas, en su familia, en sus hijos, definitivamente va a ser un legado, y obviamente en sus nietos, y por supuesto en todos los amigos que lo han conocido. Muy bien, nos despedimos entonces aquí en Calidad Negocios hasta el próximo martes de 5 a 6 en Miraflores TV Digital.
Inés Carazo e Iván Mifflin, servidores de ustedes, servidores de los emprendedores innovadores del Perú. Amigos, si se perdieron este programa en directo, pueden buscarnos en las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y por otro lado, cualquier consulta, 967-231-109, para querer participar, para hacernos algunas preguntas, para estar en contacto con nuestros expositores. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Nos vemos. Adiós. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día.